Ok, bienvenidos a todos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Aquí nos encontramos en el espacio de Comunidad Cristal Fractal y hoy tengo una maravillosa noticia que darte. Es posible que estés pasando algún tipo de bloqueo, encarcelamiento mental. Es posible que estés pasando algún proceso de depresión profunda que te tiene completamente limitado, que te tiene completamente asustado y que no sabes cómo salir. Alguna relación en la que tú estés viviendo una situación que no sabes cómo salir de ahí. Relaciones, trabajo, bueno, hay un gran etcétera donde muchas veces nos metemos como seres humanos y no encontramos la salida. Hoy primero quiero deciros que a quien os voy a presentar es un gran amigo, compañero de vida, que además me ha demostrado que es congruente con lo que os va a compartir en el día de hoy. Él trae una verdadera metodología, un sistema que es absolutamente efectivo para sacar a cualquier persona de este tipo de eventos de una manera fácil y sencilla. Hoy os quiero presentar el método Renacer con Raimundo Alves y que además hoy está a punto de lanzar un libro que además va a estar como 24 horas a un precio que no lo vais a volver a encontrar. Está en pleno lanzamiento de Amazon. Este libro donde vais a recibir esta técnica donde todos podemos innovarnos con Raimundo Alves. Ray, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Hola, mi estimada Bárbara Martínez, muchas gracias por esa oportunidad primeramente. Bueno, como creo que mucha gente que está conectando me conoce, soy Raimundo Alves, más conocido como Ray Alves, y me encuentro excelente. Justamente hoy me encuentro con el lanzamiento de mi libro, o sea, una experiencia increíble y obviamente quería agradecer anticipadamente a la oportunidad que diste en ofrecer espíritu de autor, que luego vamos a platicar de eso también, porque de verdad fue una experiencia increíble, pero vamos primero paso por paso. Claro que sí, muchas gracias por este espacio. Genial, Ray. Yo me siento bendecida de haber podido vivir este entrenamiento de espíritu de autor. Todavía continuamos con más entrenamientos de espíritu de autor, donde voy conectando con cada corazón humano y con la historia que cada uno portáis. Evidentemente, a ti te conozco ya mucho tiempo, hemos caminado juntos. He tenido la gran bendición de tenerte a mi lado en los peores momentos de estos años, de estos últimos meses. Y aparte de que eres uno de mis mejores amigos, puedo decir, tengo varias personas que han marcado mi vida. Una es Carolina, otra es Patricia y otro eres tú. Grandes amistades que nos hemos dado con todos nuestros procesos y nos hemos acompañado, pero me conectó contigo tu capacidad de transformarte, tú sí que tienes verdadera capacidad de, por muy profundo, por muy oscuro, por muy destructiva que sea la vida de un ser humano, tú tienes la capacidad de resurgir poderosamente de esa gran oscuridad, de esa gran depresión, de ese encierro, de ese encarcelamiento, para poder sacar a cualquier ser humano. Oye, Ray, primero me gustaría mucho que nos contaras quién eres tú y de dónde vienes. Háblanos un poquito de ti para entender qué nos compartes en esta maravillosa obra que en el día de hoy está a punto ya de nacer en Amazon en formato digital. Sí, así es, claro que sí. Mira, yo voy obviamente a simplificar mi historia porque obviamente ya sabes que cada historia es un universo, ahí está un mundo adentro, muchísima información, obviamente hay que hacer ese proceso de transformar, reconocer la información, entonces vamos a lo que vamos. Bueno, yo nací en Brasil, obviamente un país de América Latina, todo el mundo conoce muy bien la mentalidad latina, ¿no? Justamente conceptos de, pues, de la sociedad, ¿no? En general de por sí. Obviamente yo vengo de una familia desestructurada, padres divorciados, del cual obviamente pues he vivido en el núcleo familiar situaciones de pues rechazo, de frustraciones de la parte de mis papás, o sea, una familia común, corriente, normal, entre comillas, ¿no? Porque ya pasamos por anormal muchas situaciones hoy en la sociedad. Y justamente a causa de eso, pues infelizmente, pues diciendo también felizmente, yo he vivido en mi infancia, en mi adolescencia, situaciones en las cuales pues yo me sentía limitado por la educación que he recibido, me sentí muchas limitaciones en las cuales pues no me impedían de que yo pudiera conocer a mí mismo, reconocer mi poder y empoderarme. O sea, yo prácticamente pasé por bullying en la escuela, pues la autoestima tenía súper baja,
¿Por qué? Porque no venía cultivado en la familia, en la educación de la escuela, en la educación social. No se enseña a la gente a reconocer sus poderes, a reconocer pues sus virtudes, a reconocer y a empoderarse, ¿no? A conocer de inteligencia emocional, de cómo relacionar con las personas, de cómo entender cómo funciona la frecuencia de la prosperidad, salir de pensamientos de escasez social, como del tipo el dinero pues no sirve, ni todo es dinero, es que tiene dinero porque hace tranza, y muchos otros programas, ¿no? Del cual de ahí venimos, que nos crea primeramente ya un bloqueo mental a nivel de entender cómo podemos prosperar. Uno. Luego, a nivel de relación personal, obviamente programas del tipo, tienes que comportarte de una cierta manera, ¿no? Y esa cierta manera, pues, son programas que han recibido mis padres a la vez. Y igualmente, pues, como yo digo, a toda la gente que me conoce, pues venimos jodidos de fábrica, ¿no? Ya de fabricación, nos implantamos programas, nos implantan programas del cual después tenemos consecuencias graves, ¿no? Obviamente hay una línea muy sutil que determina que tú puedas vivir experiencias intensas, y fuertes, e impactantes en tu vida, y no. En mi caso personal, pues gracias a haber pasado ese tipo de situación en el cual yo he vivido mentalmente con una cierta violencia psicológica, ¿no? Por la parte de los familiares, por la parte de la sociedad. Vuelvo a repetir, yo he pasado, sufrido con temas de bullying en la infancia, que hasta me llevó a aprender artes marciales, porque tenía que defenderme, ¿no? También en la adolescencia me pasó lo mismo. Entonces, claro, cuando tú vives esos procesos de bullying, agresión psicológica en la casa, ¿qué pasa? Prácticamente te cierras, te creas una barrera, obviamente, de limitaciones que te ponen los programas que no puedes hacer muchas cosas, no puedes hacer eso, no puedes hacer acá, no puedes hacer allá, no tienes el permiso para hacer eso, entonces te vas limitando en creer que no tienes el poder y el conocimiento para hacer lo que te propongas. Pero primero tienes que saber lo que te quieres proponer. Entonces, claro, cuando yo estaba en adolescente, no tenía un rumbo, no tenía una referencia, no tenía un propósito de vida, un sentido evolutivo para poder entender por qué yo estaba aquí en ese planeta, ¿no? Entonces, claro, cuando no tienes rumbo, estás en mar abierto prácticamente y cualquier punto de tierra es bueno para naufragar. Cuando sabemos que no es así, ¿por qué? Porque es todo un camino del cual te lleva a entenderte a ti mismo, a conocerte primeramente, a evidenciar esos puntos de poder y desde ahí empezar un trabajo interior para poder innovar. ¿Qué es la innovación? Es reconocer que eres hecho de una manera que te programaron, pero esa manera que te causa escasez económica, no tienes la profesión que de verdad deseas hacerla, que estás en una relación, un relacionamiento que no te permite ser, entonces estás con bloqueos mentales. Y mucha gente en la sociedad vive esa normalidad de creer que es normal estar con dolor y sufrimiento a causa de las circunstancias, cuando las circunstancias lo crea uno mismo. ¿Tú qué opinas, Bárbara? Pues yo opino exactamente lo mismo, o sea, es decir, evidentemente todos venimos con esos programas que tenemos que transformar, esa es la experiencia humana. Háblanos un poquito más también de qué es lo que, por qué llegaste también a este mundo del coach, o sea, cuál ha sido tu desarrollo y sobre todo a dónde te llevó esa experiencia de bullying, porque yo conozco muchas personas que han vivido ese proceso de bullying y de fuerte violencia cuando eran pequeños. Y llega un momento como que se encierran en sí mismos de tal manera, o se vuelven unos agresivos compulsivos, o se encierran en sí mismos hasta el momento en el que realmente pues, se vuelven personas que no pueden conectar con lo de fuera. ¿Tú qué opinas de esto? Así es, mira, justamente después de una comprensión, de entender el por qué, ahora partimos de esta idea, ¿ok? Cuando una persona recibe ataque constantemente, se cierra. Se cierra y obviamente pues se transforma en una persona introspectiva, o sea, que no se abre, una persona tímida, una persona que no puede externar sus sentimientos, no puede expresar, ¿sí?, lo que de verdad quiere decir o pensar. Entonces prácticamente eso, o hace una persona súper pasiva o como dijiste, transforma una persona irritada. ¿Por qué? Porque tenemos este enojo. ¿Qué es el enojo? Es una parte de tu ser que no puede ser. Y el cuerpo y la mente externa con esa irritabilidad, con esos
con esas emociones que hace pensar que estás todo el tiempo de verdad literalmente enojado, estás triste, estás preocupado. Sí. Yo creo que estaría muy interesante que nos hablaras cuáles fueron tus frutos de sostener ese enojo, porque tú vivías en una constante defensa cuando te empezaste a preparar con las artes marciales, cuando fuiste joven, como que ya entraste como en una dinámica de una constante como irritabilidad, ¿no? Y No, a sí, los claro. años ya te pasaron algunas circunstancias que me gustaría que me contaras primero, evidentemente, qué cambios sentiste en el tiempo de la adolescencia y qué sentiste que fue en tu vida el recoger este tipo de frutos, ¿no? De tanto enojo. Al mismo tiempo, me gustaría saludar a todos aquellos que están en conexión en Facebook, ya somos prácticamente unos 40 conectados y en aumento constantemente. Y ya veo que está aquí Rivka Mena. Hola, hola Rivka, ya está por Hola, aquí. Rita. Está Claudia, está Esperanza, cualquier tipo de duda que tengáis referente a vuestra situación actual, porque Rayos va a contar ahora dónde él se metió y de dónde él ha salido. No estamos hablando con cualquier persona, no estamos hablando con cualquier coach, estamos hablando con un ser humano que porta encima suya unas memorias que ha transformado y sigue transformando y que merece todo el respeto y toda la honra a la hora de escucharlo, porque su capacidad de transformación para mí es la más exponencial que he visto hasta ahora en un ser humano. Así que, Ray, cuéntanos, a la hora de sostener toda esa energía de enojo, de enfado y frustración por sentirte constantemente atacado, ¿qué ocurrió a tus 17, 18 años? ¿Cuáles fueron los frutos que recogiste de estar Claro que sosteniendo? sí, hermosa. Gracias por esas palabras y de verdad deseo a todos por igual. Si yo he podido renovarme, créeme, cualquier persona puede. No hay diferencia entre mí y ustedes que están asistiendo a esa presentación. Bueno, obviamente pasó que yo a los 18 quise salir de esa esfera y obviamente la percepción de la libertad cuando tienes 18 años es que puedes hacer lo que te da la gana. Entonces, claro, me salgo de la casa de mis papás, me cambio hasta de ciudad porque, claro, ya había aprendido artes marciales, ya había solucionado el tema del bullying con los compañeros que me atacaban, pero, claro, quedaba siempre ese contexto familiar, esa violencia psicológica, ¿no? El bullying psicológico por la parte de mis papás y familiares y gente que estaba en el núcleo familiar, ¿no? Entonces, claro, decidí escapar, cambiar de ciudad, obviamente queriendo huir de la problemática, ¿no? En vez de solucionarla, en vez de tomar conciencia. Pero a los 18 años, ¿qué podemos pretender, no? Entonces, bueno, eso fue lo que pasó. Yo prácticamente me salí de mi casa, me independicé completamente, empecé a vivir solo con roomies y a conocer nuevas personas, nuevos ambientes. Pero claro, tenía esa represión, tenía este enojo, ¿no? Constantemente. Era una persona pues difícil de lidiar porque justamente no conociendo cómo gestionar mis emociones a través de inteligencia emocional, no conociendo cómo gestionar las relaciones con las personas, porque si yo no me conocía a mí mismo, imagínate una otra persona. Entonces, claro, cuestión de carácter, de mentalidad, de muchos factores, ¿no? Entonces, claro, eso hizo con que yo me metiera en situaciones súper fuertes, en el cual pues claro, después me tocó un ejemplo, ¿no? La más impactante de todas para poder compactar la información. Me lanzo a Europa, obviamente con el tentativo de hacer una vida mejor, y conozco unas personas que me dicen que me iba a dar un trabajo en Europa, en un restaurante brasileño, y me lanzo. Le digo, anda ya, ¿qué crees? Que no era bien así. ¿Por qué? Porque yo estaba mar abierto, cualquier cosa servía. Me lancé en esa islita y cuando llego ahí, que a bordo de la isla, que subo, era falso, o sea, era engaño. Prácticamente me quitaron el pasaporte, me quitaron toda la documentación y ellos hacían trata de blancas, o sea, que agarraban personas, llevaban de Brasil a Europa y los metían en departamentos alejados de las zonas de la ciudad y pues a las mujeres ponían a prostituir, a los hombres igualmente o a trabajar con tráfico de drogas o lo que se ocurría a ellos en el momento para poder hacer dinero encima de ti. En este caso fue encima de mí. Claro, me quedé súper sorprendido, más todavía regresó de manera súper contundente la impresión del bullying, de estar atacado, de estar secuestrado. O sea, de verdad fue un mal momento que de verdad siempre pensaba constantemente en escapar, ¿sí?
Oye, Ray, y una vez que tú te ves que, bueno, llegas ahí, no solamente no tienes el trabajo del restaurante, sino que además te quitan tu pasaporte, etcétera, ¿no se te ocurrió llamar a tu familia? ¿Qué es lo que hacen este tipo de organizaciones a la hora de buscar personas pues bien parecidas, guapas, las agarran de países latinos, se las llevan allá? O sea, ¿cómo te sentiste a la hora de buscar ayuda? O sea, ¿qué es lo que, cómo, qué es lo que sucedió? Mira, Bárbara, obviamente es una buenísima pregunta porque mucha gente pregunta, oye, Ray, ¿por qué en este momento llamaste policía o contactaste a tus familiares? Ahora, hay una cosa que obviamente es siempre una consecuencia, ¿no? De justamente la forma en la cual ellos gestionaban todo. Obviamente hay un trabajo psicológico encima de las personas, por eso muchas personas, obviamente después no pueden salir de esferas como de una relación o de un trabajo, ¿por qué? Porque te engañan, ¿sí? Dicen, no, no dejes ese trabajo porque, como se dice, te lavan el coco, no dejes ese trabajo porque es lo único que hay. No dejas a esa persona porque es lo único que hay, porque vas a destruir tu familia, y de que, o sea, muchas cosas, ¿no? A mí, obviamente, en este caso me dijeron, mira, si buscas de contactar policía, familiares o lo que sea, si te mueves fuera de lo que te estamos diciendo, tenemos tus contactos de tu familia, les puede pasar algo. Entonces, si tú no quieres que pase algo a tus familiares, no hagas nada. Porque ellos estaban en Europa, en ese caso en el país donde tú te encontrabas, y al mismo tiempo en Brasil. O sea, es como que Sí, están... claro, porque es una organización a nivel internacional, ¿no? Trata de blancas son personas que están en países latinos o asiáticos y llevan personas a Europa justamente para hacer eso, es una organización. Nada más llegar, te indocumentan, ¿no? O sea, se quedan con tus papeles, te No, no, dejan... no, no, ellos te o sea, la labia, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Aquí, cuidado, tu pasaporte lo puedes perder, mejor nos encargamos nosotros, no te preocupes, estás protegido, estás respaldado, nomás tú confía y haz lo que te vamos a decir. A ver, tus documentos para que no los pierdas, lo podemos custodiar, o sea, una labia engaña, ¿no? Te lleva, mira, allá vas a ganar 3 veces más lo que ganas aquí, allá tal vez puedas estar conocer a bien europeo y ya te puedas quedar por allá, y claro, tenés 18, 19 años, dice, órale, vamos, ¿no? Como se dice en México, vámonos. Y yo me fui, claro, llegan allá, yo les regalé el pasaporte, les regalé todo, mis documentos con miedo de perder o que me podrían quitar de algún lado, porque me decían, hay que tomar cuidado con el pasaporte porque te lo pueden robar y hacer negocio y ahí después tu nombre anda por ahí, ¿no? Y era justamente lo que ellos hacían. Y entonces, cuando ocurrió toda esa secuencia, Ray, ¿qué decidiste hacer? O sea, ¿cómo...? Bueno, cuando obviamente sintiendo la angustia, ¿no? Por estar viviendo este contexto completamente limitante, porque no podía hacer nada más que escuchar, hacer casos a ellos y estar haciendo esas órdenes, ¿no? Entonces yo constantemente pensaba en escapar, la manera de escapar, la manera de escapar, y el enojo aumentando y queriendo dar fuego hasta en el departamento para que pudiera salir todos de ahí y irme, pero como que ellos estaban súper pendientes, ¿no? Hasta cuando definitivamente ya no aguantaba la situación, después de 10 meses creo, menos de un año, agarro una madrugada, decidí salirme e enfrentar este miedo de encontrarme a la calle sin documentos, sin ningún contacto, sin ninguna persona para poder contactar. O sea, así, con la pura valentía de salirme como una persona de la calle y a ver qué va a pasar. Entonces me decido salir en la madrugada y me voy a la calle, así, sin nada, solamente con la ropa del cuerpo, una mochilita chiquitita que había puesto una felpa y cosas así, cepillos, cosas personales, y me salgo. Y de ahí fue donde empezó, donde creía que había adquirido mi libertad, a ver qué voy a hacer, quién voy a buscar, tengo que mover con cuidado, con cautela. Y en eso, obviamente, igualmente no pensé contactar el consulado, no pensé contactar la policía. Después de unas semanas, pues me dijeron que podría hablar al consulado diciendo que perdí el pasaporte y que tenía que esperar para poder hacer un nuevo pasaporte. Tardó 6 meses en hacer ese pasaporte. Claro, yo estaba ahí y empecé a girar, ¿no? A salir del ambiente brasileño, latino, y empecé a involucrarme con personas del país.
Y claro, y en eso esas personas prácticamente, ¿qué hacían? Prácticamente me buscaban, ¿no? Buscaba donde yo podía estar en ambientes latinos o brasileños. Y siempre yo escuchaba, oye, te están buscando, y no sé qué, yo un brasileño, y eres tú, ¿verdad? Y yo no, y luego escapaba, o sea, duró casi un año así igualmente, hasta cuando acabaron encontrándome, ¿sí? O sea, que ellos realmente tenían la capacidad de encontrarte en diferentes lugares y ciudades donde tú empezaste a pedir ayuda a gente de allí local y ya te empezaron a ayudar, acababan encontrándote, porque como no hay muchos extranjeros, como que tienen diferentes observadores en varios puntos. O sea, llega un momento en el que a nada que te instalabas en un lugar, en poco tiempo ya te habían localizado. Sí, Y así es. cuando te encontraban, ¿cómo te sentías? O sea, realmente, ¿qué ocurría? Realmente, o sea, me imagino que habrías vivido toda esa situación con un miedo extremo, no solamente por ti, sino por el hecho de qué pasaría también con tu familia en Brasil. Sí, hermosa, claro, imagínate que era tan grande la percepción de vivir con el miedo y la incapacidad de hacer algo que yo andaba constantemente con ese estrés, con miedo prácticamente, o sea, salir a la calle, a ver que no me vean, que algún brasileño o algún latino, o sea, yo ya ni siquiera disfrutaba de vivir ahí, ¿no? Y esperar que pudiera regresar a mi país. Yo justamente salía lo necesario y siempre esa preocupación constantemente y me van a encontrar, es horrible porque no haces nada. Estás como un elefante amarrado a una cadena, a una silla, ¿no? Porque prácticamente puedes hacer todo, pero si tienes la percepción que no puedes hacer nada porque eres incapaz de hacer algo, porque estás solo, estás limitado, pues eso pasa, ¿no? Entonces yo vivía con constante miedo y con constante limitaciones de querer tomar una decisión más positiva, ¿no? Y cambiar todo. ¿Cómo se desarrolló todo esto? O sea, ¿cómo le diste, cómo hizo todo este cambio? ¿Qué ocurrió? Muy bien, ahora pasó que prácticamente tuve una experiencia fuerte todavía antes porque hasta me llegaron a encontrar, mandaron unas personas supuestamente con un amigo que tenía, que había conocido y a través de él que lo contactaron y me hicieron una trampa y mandaron unas personas y yo pensé, bueno, llegué hasta aquí, ¿no? Y pensé que me iban a matar o hacer algo fuerte o dejarme de alguna manera paralizado o algo. Y bueno, pasó algo, pero obviamente no fue tan fuerte, porque si no, no estaría aquí hablando. Pero sí llegaron a hacer una agresión física, sexual, todo. Y el arreglo que tuve con ellos fue que ahora yo tenía que pagar, ¿sí? Que se podría llegar a un acuerdo, pero yo tenía que pagar mi viaje, o sea, todo el movimiento de haber llevado a Europa para trabajar, que no estaba trabajando, pero por el billete, del ticket del viaje, todo. Y por como castigo, yo tenía que darles dinero. Entonces, claro, yo le dije que sí, que sí, que sí, que sí, y después otra vez me salgo de esa esfera. Otra vez me van a buscar y tengo un enfrentamiento físico con uno de ellos, que no, menos mal que vino uno, y tuve un enfrentamiento físico con él. Y obviamente en el tentar quitarme la vida, yo usé, pues obviamente, la defensa personal, me defendí con mis artes marciales y prácticamente esa persona quedó sin vida. Entonces no quedó de otra que enfrentar a nivel judicial, penal, toda la consecuencia, que fue ahí donde me tocó, después de todo ese calvario, toda esa situación negativa, súper impactante de manera negativa, más todavía me tocó ir a la cárcel. O sea, sé ¿Por que qué? primero llegaron un grupo de personas a tu casa, me imagino que comprando a alguna de las personas que te estaban ayudando en ese tiempo, entre varios hombres y abusaron de ti hasta sexualmente, entre varios. Y después llega Sí, otro más con el que tienes este enfrentamiento y evidentemente pues por diferentes causas, también porque hubo una huida por el miedo que tú tuviste, porque no te así quedaste es. en ese instante, sino que huiste. Evidentemente, y más con el agravante de que tú eres ya un cinturón alto de Jiu-Jitsu, pues evidentemente hubieron algunas consecuencias. Háblame de esas consecuencias de estar en un país extranjero indocumentado y en mitad de toda esta vorágine de energía. Pues así es, me encontré con esa situación de tener que ir a la cárcel por un exceso de defensa, ¿no? Porque yo con la abogada estaba luchando porque me dieran la legítima defensa, porque de verdad yo me defendí, ¿no? Pero claro, como yo sabía un arte marcial,
en comparación a una persona que no sabe, yo soy una arma blanca. Entonces, claro, eso agravó, al mismo tiempo que me defendió y me protegió, me agravó la situación. Entonces me dieron exceso de defensa. Y eso, la mínima, pues obviamente era la primera vez que yo me encontraba en una situación judicial, penal, sea en Brasil que en Europa, pues me dieron la mínima de la mínima de la mínima. Hasta el propio ministerio me llamó en causa antes del juicio y me dijo, mira, te voy a dar lo mínimo que se pueda dar porque yo puedo hacer por ti, porque no te puedo absorber porque es exceso de defensa. Total, me tocó hacer 8 años en la cárcel prácticamente. Obviamente fue súper impactante encontrarme todavía después de toda esa situación en la cárcel en 7 metros cuadrados por 7 años prácticamente, porque el último año yo lo hice afuera a través de ¿cómo puedo decir? Una formación prácticamente de reinsertar la persona a la sociedad con una comunidad de voluntarios, obviamente, y católicos, y me llevaron para afuera el último año, pero los primeros 7 lo pasé adentro y fue súper impactante. A mí hay algo que me sorprendió mucho cuando descubriste que te contacté para trabajar mi cuerpo físico. Yo en ese tiempo quería entrenarme en la primavera de hace un tiempito ya y justamente apareciste en mi vida como entrenador físico y cuando te enteraste que yo trabajaba como entrenadora transformacional, de repente un día te abriste y me empezaste a contar tantas cosas. Hubo algo que me impactó de ti, Ray, y es como constantemente a ti te invitaban dentro de la cárcel a seguir delinquiendo más siendo brasileño, latino, que podías traer tantas cosas que Europa, y cómo constantemente tu lucha dentro de la cárcel y muchas veces peleas que has tenido por llegar a la biblioteca y estudiar, o sea, tu pasión era llegar a la biblioteca, estudiar, buscar libros donde comenzaste a estudiar todo lo que es lo que tú estás haciendo ahora, porque lo empezaste a estudiar en la cárcel y sobre todo a estar constantemente colaborando en la cárcel con otros compañeros. Háblanos un poquito de esto porque trabajaste en tantas cosas, hiciste tantas cosas. Exacto, mira. Ahí dentro, brasileño, tú no tienes que estar aquí dentro, ¿verdad? Háblanos un poquito sobre eso. Sí, así es, de verdad fue una experiencia súper increíble. De verdad, sin embargo, el tema de haber quedado sin libertad de movimiento, pero me sirvió para muchas otras cosas, que en el cual hoy soy lo que soy gracias a esa experiencia impactante. Nunca, sí, obviamente por un tiempo me costó verla como mi fuente de poder, porque obviamente está súper delicado el tema, pero claro, una vez trabajado y tomando conciencia, hoy con mucho orgullo yo hablo de esa historia, de esa experiencia que de verdad, y sobre todo lo que vivía adentro, porque fue donde hay situaciones en la vida que la vida te frena, te para, ¿no? Eso puede ser a través de una enfermedad degenerativa o de un accidente o de algo impactante, o la muerte de alguien, ¿no? Entonces la vida te da como una sacudida y te para que tú puedas reflexionar. Si tienes la capacidad de hacerlo, si lo quieres hacerlo, porque toda cuestión de decisión, ¿no? Y obviamente cuando me encontré en la cárcel completamente cerrado, sin libertad, y después de casi 2 años de estar cumpliendo la pena, 2 veces intenté suicidio, yo ya decía, pues, ¿qué me toca hacer, no? O sea, ¿cuál es el sentido de estar aquí? Entonces ahí fue donde yo entendí que la vida me estaba dando una otra oportunidad de verdad hacer las cosas como tenía que ser, o sea, que despertar, ¿no? O sea, que todo eso fue por vivir de manera inconsciente, siguiendo los programas limitantes que nos programan y creer que uno no puede hacer una vida nueva o que uno no puede ser digno de tener una vida de verdad merecedor de todo lo que te puede dar el universo. Ahí la cárcel me paró y me dijo, mira, te vamos a quitar todo, hasta lo que tú no tienes, eso tampoco lo vas a tener. Aquí te vas a quitar todo y te vas a ver, porque si no te ves ahora, pues ya no sabemos lo que va a pasar contigo. Y ahí adentro yo me vi y dije, no es culpa del gobierno, del sistema, del juez que me condenó o de la persona que acabó muriéndose. Todo lo que me está pasando ahorita, porque me cuenta que adentro es mi culpa por mi estado de conciencia. Entonces empecé a verme y empecé a entender que yo tenía que cambiar ese estado de conciencia. Allá adentro, muchas veces me decía, Raimundo, a ti no te conozco, pero escuchando tu historia y viéndote,
tú no deberías estar aquí adentro, pero hay de repente errores que cometemos que nos cuesta tan caro y las consecuencias son tan graves como es un ejemplo. Tú podrías estar muerto, gracias a Dios no estás, estás aquí. Y solo te digo eso, si tú tienes la capacidad de sobresalir de esa situación, tú puedes comerte el mundo. Y me quedó esa frase, ¿no? Yo, ándale. O sea, salir. Y claro, si yo supero eso, pues claro, afuera, ¿qué más me puede impactar, no? Pero ¿cómo yo supero eso? Porque de verdad está difícil estar aquí adentro y no tener un rumbo, no saber qué voy a hacer de mi vida, que voy a salir con casi 30 años y no terminé mi carrera, no hice una formación profesional. O sea, empecé a no entrar en esas paranoias de qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Pero bueno, dejé el futuro para después y regresé al presente, ese presente de estar ahí encarcelado y viendo qué hacer día por día. Entonces, lo que yo no quería todos los días era sentir un detenido aquí. Entonces, cuando yo quería salir de esa realidad que me encarcelaba, quería ir afuera, quería, no sé, ver mis familiares, estar en la playa. O sea, ahí fue donde empecé y no sabía, a conocer lo que es trabajar las visualizaciones creativas, a trabajar el poder del pensamiento, a tejer desde aquí, ¿no? O sea, empezar a entender que de verdad somos lo que traemos aquí adentro, lo que pensamos, lo que queremos pensar de nosotros mismos y lo que queremos crear, ¿no? Entonces, yo ahí empecé a tejer. Fue cuando empecé a traer libros, empecé a la biblioteca, empecé a conseguir trabajos ahí adentro. O sea, yo ahí entendí que no hay limitación, o sea, la limitación física, la limitación está en la mente. ¿Por qué? Porque yo solamente había trabajado de 2 trabajos afuera y mi carrera era de informático y adentro me metí en la lavandería, en los talleres de mantenimiento, hasta como barbero, y nunca había agarrado una tijera o una maquineta para cortar cabello. Pero al punto de querer salir de la celda para no estar 22 horas de 24 cerrado, yo me di así la capacidad de que sabía hacer todo. Y empecé a salir de la celda más horas y después la biblioteca, empecé a leer libros de superación personal. Te hablo de 2009, 2010, empecé ya a leer libros de Anthony Robbins, Louise Hay, John Maxwell, Jimmy Rohn, varios otros, hasta italianos, españoles, o sea, de todo, todos los libros que podría encontrar de superación, que me podía dar información de cómo funciona la mente, cómo funciona la parte psicológica, cómo funcionan las emociones. Ahí empecé a trabajar. Pero ahí adentro. Y no solamente eso, ¿no, Ray? Cómo te desarrollaste, incluso saliste un poco antes de tiempo porque te llevaron a ayudar a una comunidad. Háblanos de tu experiencia en esa comunidad y cómo tu corazón empezó poquito a poquito a abrirse después de todo ese Sí, encarcelamiento. así es. Mira, fíjate que el proceso de la cárcel sirvió para que yo pudiera ya empezar a forjar esta nueva persona, ¿no? A crear, a materializar este nuevo Raimundo. ¿Por qué? Porque el mismo estado de conciencia que me causó toda la problemática no podría ser el mismo estado de conciencia que me iba a dar la solución de esas problemáticas, que me iba a dar una nueva vida, una vida innovada. Entonces, el proceso de innovación empezó en la cárcel, literalmente. Ahí fue donde empecé ya a cambiar mentalidad, aceptar mi oscuridad, integrarla y poder superar a mí mismo, ¿sí? Y eso me llevó que la cárcel reconoció mi trabajo y me dijeron, el último año lo vas a hacer afuera, te vamos a mandar como voluntario, como operador, como detenido, pero como operador y una comunidad para que tú puedas demostrar tu proceso de transformación y puedas absorber más herramientas. Y yo fui a una comunidad. Ahí adentro igualmente había otros detenidos, éramos 25 detenidos. Había un programa tal y cual como de formación, pero era mínimo un año. Entonces, como yo estaba en el último año, me tocó ir. Y entonces, un ejemplo, ahí estaba gente que podía tener 3 años de cárcel todavía para hacer, pero el programa duraba 3 años, era de 1 a 3 años. Entonces, a mí me tocó por un año. Y fue una experiencia de verdad única. ¿Por qué? Porque ahí adentro tuve la capacidad de poner en práctica con otros detenidos todo el trabajo a nivel mental, a nivel pues psicológico y a nivel emocional, de relaciones, de poder también tener un trabajo, de poder también poder entender cómo yo tenía que trabajar a mí mismo, seguir trabajando, ¿no? Ya están afuera.
ya no en esa sociedad de adentro que es la casa, porque la casa también es una sociedad. Exactamente, y además siempre me has contado y cómo se llena tu corazón de emoción y tus ojitos, cómo te sentías a la hora de servir, porque os llevaban a ayudar a personas que estaban en la calle, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente te diste cuenta de que tu verdadera esencia de estar aquí era servir a la humanidad con lo que tú tenías? Y cuando me has hablado de esa situación, se me ha llenado el corazón de gozo, porque hoy te tenemos aquí. Hoy te tenemos aquí después de que allí fuiste a la calle a llevar alimentos, comida, ropa a hermanos que están en la calle, ¿no? Durmiendo, indigentes. Y sobre todo, cómo me lo contabas llorando, porque te acuerdas de mucho de ellos. Estuviste también cuidando a un niño que tenía como una especie de retraso, que lo estuviste cuidando durante muchos días. Te hiciste también entrenador profesional de perros, que por cierto tu perro es un ángel, Pringo, y cómo educaste con el amor, ¿no? a los perros, y te preparaste para tantas cosas ahí dentro, no permitiste que la cárcel o el encierro te apagara. Y a día de hoy pues tienes una energía que donde llegas lo llenas todo de luz y de armonía, y tienes la capacidad. A mí personalmente me ocurrió, yo cuando te conocí tenía una conexión espiritual bestial, pero no quería saber nada de sistematizarme, y todo lo que era sistematizar mis empresas se lo dejaba a otras personas, a otras empresas. Y tú me hablabas y me decías, Bárbara, precisas esto, tienes que entender esto, y yo conocerte a ti ha sido una transformación impresionante, porque literal dije, voy a dejar de ponerlo en manos de otras personas y lo voy a empezar a hacer yo. Y mi universo cambió de tal manera que ahora casi te voy enseñando yo a ti ciertas cosas que tú me enseñabas a mí. Así De es. la misma manera me dio mucho gusto también ver que también tu universo se transformó, porque de alguna manera eso que a ti tanto te complejaba, nos dimos cuenta que era tu gran poder, y de lo cual tú te estás pudiendo ahora servir para servir a los demás. Ahí te has dado cuenta de dónde viene tu gran servicio. He visto muchas personas a las que estás coacheando que vienen con fuertes y grandes bloqueos, a unos niveles ya prácticamente de suicidio y de unas situaciones muy difíciles, a las cuales rápidamente, con simplemente una mínima terapia, las has conseguido rescatar. Pero es que ahora has metido todo esto en un libro que está a punto de nacer y se llama Todos podemos innovarnos. Yo tengo algunas preguntas aquí que están siguiendo haciendo, que las voy a leer al final de todo, pero ya para finalizar, Ray, háblanos de tu libro que está a punto de salir. Yo os quiero invitar a todos, si tú tienes algún tipo de situación, la que sea, en la que verdaderamente no sepas dónde está la puerta de salida, por favor, descárgate este libro de Amazon en el día de hoy a mañana. Es el momento del lanzamiento, porque terminarás de leerlo y nunca más vas a volver a decir no puedo salir de este evento. Y te estoy presentando a Raimundo Alves, que gracias al universo nos está mostrando la belleza de su oscuridad y la luz cristalina que porta su corazón, porque estás hablando con una persona de una experiencia de vida. No estamos hablando con una persona que tiene un título, que él tiene muchos títulos como coach y como preparador. Además es profesor de yoga, bueno, muchas otras cosas que tiene, sino que además estamos hablando con un ser humano que porta una experiencia de una constante de salir de eventos de bloqueo, de violencia, y donde se supone que una persona se tendría que haber autodestruido, mirarlo con esa luz y con esa belleza. Entonces, háblanos un poquito de tu libro antes de que finalicemos la sesión de hoy leyendo las preguntas de quienes están en directo. Sí, claro que sí. Mira, justamente, como yo comentaba antes, todas las experiencias en la cárcel, increíble que parezca, fue el lugar donde de verdad nació el coach Ray Alves, porque de verdad fue una experiencia súper impactante que yo he podido transformarla de negativo a positivo, y de verdad hoy, al día de hoy, me siento súper realizado con la mentalidad que tengo, con la forma de pensar, con la forma de sentir las cosas, de entender. Obviamente complementando con tu información, Ari, con tu comunidad, que de verdad mi respeto por tu trabajo, por tu historia y por toda la gente que está en comunidad, que está impactada, de verdad, seres hermosos, de luces, de luz, todos por igual, que de verdad podemos innovar nuestras vidas, podemos transformar y podemos sacar lo mejor siempre, todos los días, cada día, un día después de otro día, podemos siempre innovarnos, ser mejor que ayer, como yo digo. Hoy tiene que ser mejor que ayer y mañana supuestamente va a ser mejor que hoy. Y eso no es solamente una clásica frase de galletitas del chino que la sacas, ¿no? Ya es, no, de verdad es aplicable al 100%, y eso yo te lo cuento en mi libro, porque ahí
después de haber pasado todo lo que yo he pasado, de haber recopilado toda esa información, obviamente, ¿qué me se ocurrió? Crear un método. Este método lleva tan sencillos 8 pasos, que son 8 puntos de claridad, porque todo está involucrado en la claridad, todo está enfocado en la claridad que tienes que tener. Una persona, si no tiene una claridad mental de verse a un cierto nivel, no va a poder cambiar su realidad, no va a poder salir de ciertas esferas. Y eso me refiero a relaciones personales, relaciones con parejas, trabajo, situación económica, de salud, porque están hablando con una persona normal y corriente que una vez tuvo adicciones, fiestero, imprudente, normal, ¿sí? Pero claro, normal entre comillas, ¿no? Pues digo, jodidamente jodido de fábrica, ¿sí? Y hoy te digo, soy una persona completamente innovada, del sentido que mentalidad cambiada, emociones trabajadas, de verdad, mira, es una experiencia tan hermosa poder reconocer tu oscuridad, abrazarla, sentirte feliz, ya no más triste, feliz por haber pasado todo lo que has pasado, porque hoy eres lo que eres y puedes ser mucho más gracias a tu oscuridad. Y eso lo enseñé en mi libro. Claro, Ari, dime. No, yo he podido ver esto porque cuando te conocí muchas veces se te llenaban los ojos de oscuridad al contarme lo que es tener a una persona agarrado en una llave por el brazo y literal darte cuenta después que había dejado de respirar y no poder recuperarlo. Y llorabas y llorabas y llorabas y portabas tal culpabilidad encima en la que hasta que llegaste al momento, ¿no? Que le pudiste dar la vuelta a todo esto y entender toda tu sabiduría y que por algo incluso llegamos a hacer una terapia donde nos dimos cuenta que ese hermano era otra parte de ti que te estaba llevando a transformar un evento que toda la sociedad puede como etiquetar, ¿no? De un asesino y un asesinado, ¿no? Hasta iluminar esa parte de nuestra sociedad tan importante donde también nosotros miramos constantemente con odio a las personas y los estamos asesinando energéticamente. Y Ray Así le está es. pudiendo dar la vuelta a todo esto, o sea, que no, y la culpa que él portaba, imagínate, ¿no? Ya no importaba que nadie le dijera, oye, mira, fue en defensa o exceso de defensa, le da igual, o sea, la persona tuvo un hermano en sus brazos que trascendió por un exceso de miedo, por un exceso que evidentemente pues él, conociendo estas artes marciales, pues llegó un momento en el que colapsó esta persona en sus brazos. Entonces es importante que entendamos cuál es el mensaje que nos trae Ray. No importa la culpa que lleves encima o cuánto quieras culpabilizar a los demás, siempre tienes la posibilidad de transformarte a algo mejor y siempre tienes la posibilidad de innovarte. Así que no te pierdas el lanzamiento, búscalo en Facebook. ¿Cómo te podemos encontrar en Facebook y en redes sociales? Así es, mira, yo estoy como Ray Alves, coach de liberación y salud integral, justamente 100% enfocado en el tema, porque justamente eso es lo que hoy, justamente, pues con todo el cambio a nivel planetario de mentalidad, de expansión y pues esa apertura de conciencia, hoy prácticamente lo que yo hago y es mi proyecto de vida, no solamente mi profesión, porque obviamente dos cosas distintas, tu profesión y tu proyecto de vida. Obviamente gracias al complemento de Comunidad Cristal Fractal, porque de verdad fue un parteaguas mi vida antes y después igualmente de la comunidad, y que bueno, y los digo con todo el corazón, créeme, tu vida tiene que ser diario un parteaguas de antes y después, todos los días, no solo en ciertos momentos, no solamente en ciertas situaciones. Cuando tú entiendes que hay que fluir con los cambios de la manera más positiva, con toda la buena actitud y con toda la buena voluntad de simplemente encontrar tu serenidad y tus puntos de fuerza. Y tus puntos de fuerza también están en tus debilidades. No tienes que tener miedo, vergüenza o culpabilidad por tus debilidades, por tus errores, que no son errores. Al contrario, es todo lo que te va a servir para que tú puedas tener un día de mañana mejor que hoy, mejor que ayer, mejor que tu pasado. Entonces no te quedes ahí en la víctima, no te quedes ahí en esa parálisis mental, no te quedes en este bloqueo mental y físico creyendo que no puedes recuperar tu salud, que no puedes recuperar tu vida, no puedes recuperar tu felicidad o lo que sea que crees que has perdido. No has perdido nada, al contrario, has ganado mucho más, pero tienes que verlo y vas a ver con mi libro que ahí traigo los puntos
los 8 puntos claves para verte de los pies a la cabeza, de adentro por afuera. ¿Dónde te podemos encontrar, Ray? Dinos, Ahora, dónde estoy como, podemos comprar ese libro? O sea, ¿dónde pudiéramos ver ese link para descargar el libro? ahora, el link del libro en Amazon, tienes que abrir tu cuenta en Amazon y tienes que comprar el libro. El libro es todavía una versión solamente digital. Una vez que tú lo compras, lo adquieres en Amazon, voy a compartir la liga del link en mis redes sociales, Ray Alves, coach de liberación de salud integral. Vamos a estar compartiendo con Comunidad Cristal Fractal. Igualmente pueden mandar información al número que vamos a poner aquí abajo, la descripción del video, y puedes mandar solicitando el link para el libro. O sea, no hay excusa para que no tengas el libro, que obviamente a precio de inauguración va a estar súper accesible. De verdad, ¿quieres elegir un momento para poder decidir empezar a cambiar y a innovar tu vida? Es ahora. Ya no hay más. Maravilloso, Ray. Mira, justamente quiero leerte algunos de los comentarios, decirte que tienes aquí un grupo de unos 40 y pico personas. No habíamos avisado de este live, pero justamente me acabo de enterar que era el lanzamiento del libro de Ray. Digo, no, la gente no se puede perder este libro que va a estar por un valor de $1 solamente durante horas. Y justamente aquí en Comunidad Cristal Fractal, desde que lo lancen a ese precio, vais a tener el link para que podáis acceder a él de manera fácil. Si estás viendo este vídeo en YouTube, por favor, vete a buscar rápidamente a la fanpage, es decir, es una página de me gusta de Facebook, este link, o puedes buscar a Ray Alves, es R-A-I latina H, Alves con V, y lo puedes buscar en redes sociales porque él va a estar compartiendo este precio que después evidentemente va a subir pues a unos 14, 15 dólares el libro, y es una oportunidad maravillosa porque si tienes tus hijos adolescentes que están empezando a hacer tonterías, que quizás no ven las consecuencias de sus actos, es un libro maravilloso para preadolescentes y para adolescentes. Es un libro maravilloso para hombres o mujeres que no han conseguido salir de sus bloqueos de su adolescencia y que pueden tener 50 años y que literal siguen viviendo en cárceles mentales, relaciones que no les llevan a ninguna parte, trabajos que no les llevan a ninguna parte. Entonces aquí tenemos a Andrea, Victoria, Infinite Simmer, Carlos Capilla, están saludándote, doctora Josefina, Gina Fontanes, y justamente tenemos aquí un comentario, te mandan estrellitas también. Carmen Meli Garzón te dice, yo tengo una pregunta, ¿por qué el bloqueo después de llevar años de trauma de acosos? Es decir, ¿por qué el acoso les lleva a estar durante años de bloqueo? ¿Ray? Perdón, ya me estás preguntando, ¿no? ¿Por qué el acoso se lleva al bloqueo? Esa es la pregunta. Sí. Okay. Durante años. Ahora, pues fíjate que todo lo que genera, yo voy a hablar en general, no solo referente al acoso, ¿ok? Pero un ejemplo, una persona que recibe un acoso o recibe agresión psicológica, física, emocional, porque obviamente va conectada con la psicológica, ¿qué pasa? Se encierra en un mundo como si fuera una esfera, y ese bloqueo ahí adentro la persona crea una nueva realidad, en el cual esa realidad obviamente es limitante, es negativa. Te cierras y obviamente ya después crees que las personas o las circunstancias de afuera siempre va a ser un constante acoso o ataque. Entonces es mejor estar en tu mundo, en tu casquerón, como un cangrejo, y de ahí no te sales. Entonces obviamente eso que haces, te hace una persona súper irritable, tímida, introspectiva, o sea, te cierras completamente. Y claro, si tú no entiendes, ahora yo entendí una cosa, si tú no tienes esa claridad mental de entender cuando estás viviendo un bloqueo, ¿por qué? Porque estás viviendo una situación que te causa solamente dolor y sufrimiento y no te hace evoluir, no te hace progresar, no te hace sentir la sensación de que tu vida está caminando, que estás fluyendo, estás viviendo un bloqueo mental. Eso puede ser a nivel profesional, a nivel personal, a nivel grupal. O sea, son varios niveles de bloqueo. Obviamente te digo, eso solamente puedes ver si tú tomas y cambias poco a poco tu estado de conciencia. Pero el primer paso es aceptar que tienes esos bloqueos y no solamente aceptar y convivir en la mediocridad de tener un dolor, un sufrimiento o estar, saber reconocer tu negativismo
pero creer que no hay solución, ¿sí? Todo bloqueo hay un desbloqueo, ¿sí? Para toda cerradura hay una llave, ¿verdad? Que abre. Entonces, eso funciona igualmente para nuestra mentalidad, para nuestra energía. Si hay bloqueos físicos, mentales, que a la vez, de consecuencia, causa bloqueo energético, y hay que entender cómo funciona la energía, ¿no? Energía y el físico y la mente. Eso es muy importante y eso toco en el libro, ¿vale? Maravilloso. Además, el sistema del paso a paso es efectivo. Ya después del tercer, cuarto paso vas a empezar a sentir unos cambios impresionantes. Dicen por aquí, viví una vida, es Andrea Victoria Cepeda. Viví una vida de mentiras cuando me enteré, me llené de rabia. Al tiempo me enfermé de lupus. Una vez una doctora me dijo que tenía que buscar en mi interior. Por algo tu cuerpo te ataca. Desde ese momento me di cuenta de que tenía que hacer algo por mí, pero me falta mucho por aprender. Exactamente. Pues te digo una cosa, la verdad no tienes que esperar, no tienes que aprender nada para poder empezar a cambiar. Lo único que tienes que hacer es empezar a hacer algo, lo que sea, hasta ilógico, porque no hay lógica. En el proceso de cambio e innovación no hay lógica, solamente hay cambios. Obviamente tienes que entender que cuando haces un cambio, ese cambio mejoró algo o peoró. Si peoró, hay que seguir haciendo cambios hasta encontrar algo que mejore. Y si has hecho un cambio que ha mejorado, aunque sea de un coma, lo que sea tu vida, hay que seguir cambiando. Porque de un coma pasas a otro coma, y otro coma, y otro coma, y vas cambiando. Gente, el que mucho analiza se paraliza. Y yo ahí aprofundizo en mi libro justamente ese tema. Hay cosas que no hay que esperar lógica, no hay que esperar la oportunidad, no hay que esperar nada, hay solo que hacer. Estás en una situación incómoda. ¿Qué haces cuando tú cierras un serpiente y una bolsa? Ahí empieza a moverse, ¿no? Para todos lados. ¿Quieres salir? No es que él está intentando salir por arriba porque sabe que tu mano está a la salida. No, no, no. Por donde sea que se hace un hueco, ella va a salir. Entonces, ella no busca la lógica. No, no me tengo que estar moviendo como loca. Tengo que ir para arriba. No, se mueve. Es un ejemplo banal. Es lo mismo con el proceso de cambio. Vivimos toda una vida en bloqueos. ¿Por qué? Porque queremos buscar un hilo lógico para poder hacer un coma de cambio. Cuando la vida no es así. La vida la agarras así. ¿Sabes qué? No me encuentro bien. Cambio. Ay, aquí mira, ahora me encuentro mejor o peor. Ay, pues peor. Cambio. Oye, me encuentro mejor, pero me puedes encontrar mejor todavía. Cambio. Y fluir con los cambios. Entonces, amiga, te recomiendo que leas mi libro. Lo que estás diciendo, Ray, me hace mucho sentido porque incluso a mí me cambió mi universo cuando cambié el cepillo de mano. O sea, me di cuenta de que realmente precisaba y era necesario conectarme con mi energía femenina y cuando me di cuenta empecé a utilizar mi parte izquierda del cuerpo mucho más. Incluso empecé a conducir los pedales del coche con mi pie izquierdo hasta que aprendí a conducir el coche perfectamente con los dos pies. Y lo mismo me empezó a ocurrir escribiendo con mi mano izquierda porque escribía con la derecha y lavándome. Y tú dices, ¿qué lógica tiene? Te parece que es completamente ilógico, ¿verdad? Pues todo mi universo cambió solamente por hacer cambios donde yo había generado rutinas que parece que tampoco tienen un sentido, ¿verdad? Pero las generas. Entonces, yo te recomiendo que te conectes con Raimundo Alves. Desde que entró en mi vida, toda mi vida entró en este maravilloso universo de transformación, sobre todo hacia la materia. Yo quería vivir en conexión con lo espiritual y Ray me ayudó a estar más en la materia y a vivir realmente lo que era la conexión con mi cuerpo y la conexión con esa sistematización tan bella que él de alguna manera inconscientemente también atrajo a mi Así vida. es, mira. ¿Cómo se llama? Me pregunta Flor Macías, ¿cómo se llama tu libro? Todos podemos innovarnos. Ray Alves, en Amazon a partir de hoy a las 7 de la tarde, horario de México. Justamente para poder, de mi parte, para poder complementar al libro lo que estás diciendo, justamente quiero hacer énfasis que la espiritualidad, porque yo la he podido trabajar en mí, y no es nada a nivel de religión o por el estilo, pero quiero dejar bien claro que la espiritualidad representa ese encarne de la materia, y la materia es la parte sutil de la espiritualidad. Uno no puede vivir solamente en el plan espiritual y no tiene la materia, que es la realidad, que es la representación encarnada de su espiritualidad,
en el plan físico, tener todo un desorden. El cuerpo, como bien sabemos, porque hay trato del tema de nutrición consciente, cómo elevar a la conciencia la nutrición del cuerpo, de la mente, del espíritu, justamente hago énfasis en este tema. El cuerpo es el sistema más organizado y sistemático del universo. Todo aquí hay un porqué y el cuerpo sabe, cada célula sabe lo que tiene que hacer. El cuerpo tiene un sistema súper óptimo y aún así, porque la gente no conoce su cuerpo, cree que el cuerpo funciona así a lo loco. Entonces, todo en la vida, como el cuerpo, porque como somos adentro, somos afuera, necesita orden, estructura y necesita llevar este conocimiento. Si tú no te conoces, si tú no tienes orden en tu vida, si tú no tienes ninguna estructura, no tienes un norte a dónde apuntar, decir, ahí voy por mi sentido evolutivo y día tras día voy a seguir ese cambio, te digo que vas a encontrar de verdad con un súper bloqueo, te vas a encontrar con una vida que no sabes por qué de la existencia, te vas a encontrar débil mentalmente, energéticamente, espiritualmente, y siempre vas a estar pensando por qué sucede a mí las cosas, y vas a estar del lado de la gente que de verdad no entiende que la circunstancia y cómo naciste no es la única opción para poder llevar una vida. Puedes cambiar a cualquier momento, a cualquier edad, a cualquier circunstancia, y eso lo vas a encontrar en mi libro, cómo hacerlo. Maravilloso, entonces solamente tenemos que buscar a Ray Alves en redes sociales, también en Comunidad Cristal Fractal a partir de las 6 de la tarde, horario México, vais a encontrar el libro. Perdón, 7, faltan 4 horas para eso y nada, Ray, estaremos atentos porque yo sí que me quiero llevar, aunque he tenido la suerte de poder leer el libro primero que nadie, porque Ray vivió espíritu de autor, entonces este libro nace también de espíritu de autor. Yo me siento muy feliz de que estos grandes seres, de estos grandes maestros estén eligiendo nuestro entrenamiento de espíritu de autor. Entonces, ya para finalizar, Ray, vamos a cerrar con tu experiencia en espíritu de autor y yo, por mi parte, me despido de todos los que estáis aquí conectados. Quiero daros las gracias. No os perdáis esta oportunidad de todos podemos innovarnos. Ray, finalizamos contigo. Así es, Bárbara, excelente experiencia en espíritu de autor. De hecho, hasta me hace la piel chinita, la pueden ver, porque de verdad ya tenía ahí este bloqueo con el tema de mi historia, external en un libro. Y Bárbara, es que tú puedes escribir un libro. Y yo, ¿pero qué libro? O sea, no, o sea, yo sí, claro, tengo seguridad y autoestima para vender. Pero el tema es que de verdad me traía algo atorado con el tema, pero escribir un libro, o sea, yo veo tan complejo y tan profundo escribir un libro que de verdad, o sea, buscaba la lógica del por qué escribir un libro, de qué, o sea, de que estuve en la cárcel, o sea, de qué, o sea, pero con el espíritu de autor se acomodó y se estructuró todo de la manera que de verdad no solamente me voy a quedar con un libro, es uno de tantos, porque de verdad el espíritu de autor te saca de este actor mental, obviamente psicológico, de que un libro de que, créeme, haz espíritu de autor y vas a querer sacar una saga, no un libro. ¿Sí? En 7 días, además lo conseguimos en 7 días. No, y además la experiencia del método, de verdad, es una persona increíble, mucha gente ya la conoce, sabe la experiencia de haber vivido con ella un taller o una formación o algo que haya podido organizar, y créeme, de verdad descubrió y está innovando una técnica y está metiendo de su parte, de su conocimiento, de su personalidad, toda la buena actitud y positivismo para que de verdad tú puedas vivir una experiencia espectacular para poder sacar no solamente tu libro, tu proyecto de vida, todo lo que tú desees en una semana. De verdad, súper recomendada Comunidad Cristal Fractal. No solamente Aritor, Bárbara Martínez Ariete, Comunidad Cristal Fractal, con todos los seres de luz que están haciendo con que esa comunidad sea realidad. Maravilloso, así que si quieres montar tu propia empresa en formato digital desde tu casa y no sabes cómo y quieres empezar desde cero, conecta conmigo también para vivir espíritu de autor. Pero ahora no es este el tiempo, te quiero dar las gracias, Ray, por tu testimonio. Es el tiempo de Raimundo Alves y de todos podemos innovarnos, de su técnica Renacer, que es una saga de un sistema maravilloso donde vamos a vivir grandes transformaciones al lado de Raimundo Alves. Ray, muchísimas gracias. Gracias a todos los que habéis estado. Gracias, Ari. Y a todos ustedes, un abrazo fuerte a todos los seres hermosos. Bye. Adiós, gracias. Bye. Bye.